Buenos días. Vamos a empezar hoy con la segunda parte del tema de la DFT. Como recopilación, ayer hicimos una introducción a la DFT, una formulación de cómo son las ecuaciones de la DFT y probamos algunas de sus propiedades relacionadas con el desplazamiento en el tiempo y con las simetrías de la DFT. Hoy vamos a ver la que sin duda es la propiedad más importante que tiene la DFT. Al igual que para la transformada de Fourier, su propiedad más importante es cómo se relaciona con la convolución. Vamos a ver cómo se relaciona la DFT con la convolución. Y al igual que ayer veíamos que cuando hablamos de desplazamiento en el tiempo, con respecto a la DFT no es lo mismo que lo que hablábamos con respecto a la transformada de Fourier. Tenemos que pensar en un desplazamiento circular donde los datos vuelven sobre las posiciones que ocupan. Vamos a ver también cómo las propiedades de la convolución nos van a llevar a otro tipo de convolución que también tiene relación con la forma circular de los datos. Vamos a comenzar viendo cómo no es posible que la DFT tenga la propiedad de convolución con respecto a la convolución tradicional. Vamos a llamarle a la convolución que conocemos de siempre convolución lineal. De manera que tomamos dos secuencias, hacemos su convolución y normalmente la secuencia de salida dura más que las secuencias que forman parte de la convolución, ¿no? De hecho, si una secuencia dura n y otra secuencia dura p, ¿cuánto dura la secuencia convolución de ambas? N más p menos 1, por aquello de que empiezan en el 0, ¿no? La duración es 0, pero van de 0 a n menos 1. La otra va desde 0 hasta p menos 1. Cuando hacemos la convolución va desde 0 hasta n más p menos 1. Bueno, eso ya nos va a indicar que cuando hacemos convolución de dos señales que de entrada tienen una cierta duración, la convolución dura un poco más. Luego, esto a efectos de DFT, seguro que va a introducir alguna dificultad. Vamos a verlo gráficamente y se entenderá, yo creo que de manera fácil. Imaginemos que tenemos esas dos secuencias, I de n y X de n. I de n tiene duración 5, X de n tiene duración 3. Hagamos ahora, bueno, esos son los espectros correspondientes a I de n y X de n. Digamos, esa es su transformada de Fourier tradicional. Tomamos la transformada de Fourier y pintamos el espectro. Bueno. Ahí obviamente lo que estamos pintando, como ya dije ayer, es el módulo del espectro, ¿verdad? Si no, el espectro tendría que tener su parte negativa, pero con la forma nos llega. Si nosotros hacemos una DFT de 5 puntos, lo que estamos es tomando muestras en el espectro a intervalos 2pi partido por 5. Hagamos eso con I de n. Si tomamos muestras de nuevo a 5 puntos de la señal X de n, del espectro de X de n, tenemos esas muestras. Lo que nos preguntamos es, si yo hago, se ve en la primera fórmula arriba, si hago el producto de ambas DFTs, bueno, pues en tiempo tiene que tener una secuencia. Llamémosle a esa secuencia z de n. Z de n sería entonces la secuencia tal que su DFT de 5 puntos sería el producto de las DFTs de 5 puntos de X de k e Y de k. Si la DFT tuviese la propiedad de convolución tradicional, entonces z de n debería ser igual a la convolución de X de n con Y de n. Lo que vamos a ver es que no puede ser. Por esto que estamos hablando de la duración de las señales, no es posible que z de n sea igual a X de n convolución con Y de n. Y vamos a verlo gráficamente. Así que lo que ahí hemos representado es simplemente que tenemos dos señales de duración finita, una de ellas dura 5, otra dura 3. Hemos tomado las DFTs de 5 puntos, ambas están bien tomadas, porque la señal que más dura 5, por lo tanto las DFTs están bien tomadas. Y el hecho de tomar DFTs de 5 puntos, no nos olvidemos, equivale a tomar muestras en el espectro a intervalos 2pi partido por 5. Así que hemos tomado muestras en el espectro de la señal I de n, hemos tomado muestras en el espectro de la señal X de n y hemos multiplicado esas muestras. ¿Qué tenemos ahora entonces?
sea x de k por y de k el resultado de haber multiplicado las muestras de los dos espectros, es decir, de haber multiplicado las dos DFTs. Si ahora hago la DFT inversa, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 5. Estamos hablando de una DFT de 5 puntos, luego la señal en el tiempo, cuya transformada DFT son aquellos 5 puntos, es una señal que tiene 5 puntos. No esperemos más, porque estamos trabajando con DFTs de 5 puntos. Por tanto, Z de n tiene 5 puntos. Ahora bien, esto sea el producto de los espectros x de elevado a j omega por y de elevado a j omega. ¿Qué pasa si yo tomo muestras? Bueno, ¿qué pasa primero si yo tomo la transformada inversa de este producto de espectros? ¿Qué me da? Si yo multiplico el espectro de x de n por el espectro de y de n y luego tomo la transformada inversa, ¿qué me da en tiempo? Bueno, la convolución, ¿no? Esta es la propiedad de convolución de la transformada de Fourier. Si yo multiplico las transformadas y calculo la transformada inversa, me queda la convolución. Esta es la convolución. Como antes dijimos, va a durar, si una duraba 5, la otra dura 3, esta dura 7. Así que tenemos 7 puntos donde la señal convolución es distinta de 0. Evidentemente, z de n no es igual a la convolución de x de n con y de n. Y el problema está en dos puntos que se nos salen fuera del intervalo 0, 1, 2, 3, 4, que son los valores que puede tomar la señal, porque estamos hablando de una DFT de 5 puntos. Y el problema está en que los puntos en 0 y 1 se van a ver también transformados, porque la información que nosotros tenemos en x de n convolución con y de n en los puntos 5 y 6 tiene que ir a algún sitio. No va a desaparecer, tiene que ir a algún sitio. Pero nosotros ya sabemos a dónde va a ir. ¿Por qué sabemos a dónde va a ir? Porque ayer lo vimos. Ayer dijimos que si nosotros tomamos muestras en el espectro a intervalos 2pi partido por, vamos a poner otra letra, L mayúscula, entonces en el tiempo tenemos la extensión periódica de la señal con periodo L. Eso fue lo que ayer vimos, es el resultado principal de lo que ayer enunciábamos como formulación de la DFT. Luego, si yo tomo en el espectro x de elevado a j omega por y de elevado a j omega, en el producto de los espectros, si yo tomo muestras a 2pi partido por 5, en el tiempo, ¿qué es lo que tengo? La extensión periódica de la señal con periodo 5. ¿De qué señal? De la señal cuyo espectro es ese espectro de ahí, precisamente. ¿Y cuál es la señal cuyo espectro es ese espectro de ahí? La convolución de las señales. Entonces, ¿cuál es la relación entre z de n y x de n convolución con y de n? ¿Cuál es la relación? Pues no es otra que z de n es la extensión periódica de la convolución con periodo n mayúscula, es decir, el número de puntos que hemos tomado en la DFT. Entonces, ¿en qué puntos se va a diferenciar z de n de x de n convolución con y de n? En particular, para este ejemplo, ¿en qué puntos se va a diferenciar y en qué puntos va a ser igual? En el punto 0, ¿z de n va a coincidir con la convolución de x de n e y de n? No va a coincidir, porque en el punto 0, la z de n va a ser la suma de la convolución lineal en el punto 0 más la convolución lineal en el punto 5, porque es la extensión periódica, ¿verdad? Luego no va a coincidir. De hecho, el dato que teníamos de la convolución en el punto 5 va a sumarse al punto 0. Hablemos ahora de z de 1. ¿Z de 1 va a ser igual a la convolución lineal? Tenéis que disculpar, ya sé que llegan los autobuses un poco tarde. Quizá el próximo día empezaremos a las 9:05 para que no ocurra esto, ¿no? Y además es que así llegáis tarde. Bueno, en todo caso, como luego lo podréis volver a ver. Entonces, estamos comentando ahora sobre aquellas dos señales en tiempo, ¿no? En el punto 0 no son iguales, en el punto 1 tampoco son iguales, porque z de 1 acumula el valor de la convolución en el punto 1 y el del 6, que todavía hay un valor, ¿no? Ahora, para el punto 2, z de 2 es igual a la convolución, sí, porque ya no había convolución en el punto 7.
porque la duración es 7, por lo tanto va desde 0 hasta 6. ¿En el punto 3 coincide? Sí. ¿En el punto 4 coincide? Sí. Por eso yo os dije ayer que aunque a veces hagamos las cosas mal, podemos saber dónde las hacemos mal y dónde las hacemos bien. O sea, que si alguien me preguntase, yo le doy a usted la DFT, esa de ahí, X de K por Y de K, y me dijese, dígame usted cuáles son los valores de la convolución de esas dos señales. Yo podría contestarle, mire, no le puedo decir cuáles son los valores de la convolución en el punto 0 y en el punto 1, porque ahí no lo tengo claro, dado que hay un solapamiento. Pero en el punto 2, en el 3 y en el 4 le puedo decir con seguridad cuánto vale la convolución. Veremos más adelante cómo esto nos va a ayudar a hacer un procedimiento muy particular de filtrado que se llama por solapamiento y almacenamiento. Porque sabemos dónde hacemos bien las cosas y sabemos dónde hacemos mal las cosas. Bueno, pero no nos perdamos con esta digresión. Aquí la cuestión es ver cuál es la relación que tiene, por una parte, la DFT con la convolución lineal y luego, viendo que no son iguales, mirar a ver si existe algún otro tipo de convolución que nos pudiera dar solución a este problema. Pero de entrada, estamos viendo con claridad que, dado que aquella DFT no es otra cosa que tomar 5 muestras en este espectro de aquí, si la DFT son 5 muestras del espectro producto, entonces ya sé lo que pasa, es la extensión periódica en tiempo de cualquiera que sea la transformada inversa de ese producto de espectros, que por cierto es la convolución lineal. Así que Z de n es la convolución lineal, extensión periódica de periodo 5, porque hemos hecho una DFT de 5 puntos. Evidentemente, si la hubiéramos hecho de otro número de puntos, estaríamos hablando de otra cosa. Con este conocimiento yo ya os podría preguntar, ¿cuál es la mínima longitud de la DFT que yo tengo que tomar para que tenga la seguridad absoluta de que Z de n es igual a X de n convolución con Y de n? Dime un número, la mínima. Dime un número. 7. 7. Si hago una DFT de 7 puntos, ¿está bien? Eso tenéis que llegar vosotros. Con el conocimiento que tenemos hasta ahora se puede responder a esa pregunta. Si en vez de haber hecho una DFT de 5 puntos, yo hubiese comenzado todo este ejercicio con una DFT de 7 puntos, entonces podemos asegurar que Z de n es igual a X de n convolución con Y de n. ¿Por qué razón? Porque cuando fuese a hacer la extensión periódica de la convolución con periodo 7, me encontraría con que en el punto 7 ya no hay nada. Así que, ¿cuánto sería la extensión periódica en el punto 0? El valor de la convolución en el punto 0 más el valor de la convolución en el punto 7, pero ese es 0. No le sumo nada, por lo tanto es el valor de la convolución en 0. Y así sucesivamente para 1, 2, 3, hasta 6. Luego, en ese caso, coincide. De hecho, es el mínimo, porque si yo tomase n igual a 8, también serviría. Y n igual a 9 también, y 10 y 20. Cualquier número mayor que 7 haría que la convolución lineal tuviese por transformada el producto de las DFTs. En el momento en el que bajo de n igual a 7 es cuando tengo el problema, porque entonces la extensión periódica con un periodo menor que la duración de la señal hace que los últimos puntos, que son distintos de 0, se monten sobre los primeros, y en ese caso ya la igualdad no se produce. ¿Está esto claro? Solo si está esto claro puedo seguir adelante. Si no, no vale la pena. Porque entonces lo que vamos a hablar ahora de la convolución circular cae un poco en el vacío. Lo importante es ver cuándo hacemos bien las cosas, cuándo las hacemos mal. Y en el caso de que las hiciésemos mal, pensar, ¿habría otra forma de hacer la convolución de tal manera que se hicieran bien las cosas? Y eso es a lo que responde la convolución circular. Pero ahora mismo lo que os pregunto es, ¿podríamos haber hecho las cosas bien escogiendo otra longitud de la DFT? Y si lo tenéis claro, la respuesta es, con tal de que n fuese mayor o igual que 7, las cosas estarían bien hechas. Si esto se ve, podemos seguir. ¿Está? Entonces, ahora nos vamos a referir, claro, al caso en el que no están bien hechas. Bueno, esto ahora, lo que el resto de la transparencia es lo que hemos comentado, ¿no? La extensión periódica y cómo los puntos que estaban en 5 y 6 se montan en los puntos que están entre 0 y 1, y ya lógicamente no vamos a saber cuánto vale la convolución en 0 y en 1, porque está montada el valor en 0 y el valor en 5, y el valor en 1 y el valor en 6.
Entonces, habría que preguntarse, ya nos ocurrió este fenómeno cuando estudiamos el desplazamiento en el tiempo y dijimos, aquí hay algo raro. No vale desplazar en el tiempo al uso habitual, sino que hay que hacer un desplazamiento diferente, de manera que los puntos que salen vuelvan a entrar por el otro lado. Vamos a ver cómo es la expresión de la convolución. Cuando nosotros hacemos x de n, convolución con y de n, lo que estamos haciendo es un sumatorio con un cierto índice k de x de k por y de n menos k, ¿no es así? En principio, no hace falta ni siquiera decir dónde varía k. De menos infinito a más infinito, donde le dé la gana, mientras haya valores de x que se puedan computar, adelante, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que esta expresión no nos va a servir en general para la DFT, porque y de n menos k va a tener un problema, igual que lo teníamos con el desplazamiento lineal, ¿no? Cuando yo haga el producto por i de n menos k, resulta que a lo mejor i de n menos k se ha salido fuera del intervalo en el que estoy trabajando, y esto no tiene sentido. Entonces parece lógico pensar que, igual que para el desplazamiento en el tiempo, nos inventamos un concepto que se llamaba desplazamiento circular, y funcionó para rescatar una de las propiedades de la DFT, que es que si desplazo en el tiempo me sale multiplicado por una exponencial en frecuencia, a lo mejor, si yo introduzco ahí lo mismo, en vez de desplazar i de n menos k, hago un desplazamiento circular, pues a lo mejor resulta que por ahí encuentro la solución. Entonces, eso nos llevaría a hablar de otra convolución, a la que se llama convolución circular, en la que se tiene que tener en cuenta que cuando yo hago i de n menos k, tengo que estar metido dentro del intervalo entre 0 y n menos 1. Por tanto, su definición tampoco tendría problemas, ¿verdad? Diríamos sumatorio, y aquí si ponemos desde k igual a 0 hasta n menos 1, aquí sí que somos precisos, porque si yo voy a definir la convolución circular módulo n, yo sé que estoy hablando de n puntos. Y como estoy hablando de n puntos, no hay más. Cera que la que arde, del 0 a n menos 1. Eso es lo que hay. Así que tengo que sumar desde k igual a 0 hasta n menos 1. ¿Y qué es lo que cambiaría en la fórmula de la convolución? Bueno, x de k no tengo por qué cambiarlo, ¿verdad? Porque x de k está bien definido para todo k desde 0 a n menos 1. Pero sí tengo que cambiar i de n menos k. De hecho, debo escribir i de n menos k módulo n. Hago no el desplazamiento lineal de i, sino el desplazamiento circular de la señal i. De esta forma, primero, esto constituye una definición sensata, porque estamos trabajando nada más que en el intervalo desde 0 hasta n menos 1 y conseguimos que ninguno de los puntos que entran en la multiplicación se salga fuera, porque si se saliera fuera por el desplazamiento vuelve a entrar por el otro lado. Segundo, esta formulación es acorde con el desplazamiento circular que nos ha servido para manejar correctamente otra de las propiedades de la DFT. Y ahora lo que nos quedaría sería, bueno, digamos, nos hemos inventado esta convolución circular. ¿Cuál es su relación con la DFT? Bueno, pues vamos a probar que si yo, sobre esta señal, calculo su DFT, perdón, sobre la señal, sí, convolución circular, calculo su DFT de n puntos, me queda x de k por i de k. Entonces tendríamos ya la propiedad de convolución, ¿no? Porque tendríamos que, dadas dos secuencias x de n y de n, eso sí, las dos secuencias, como siempre, si yo digo que voy a tomar x de k e y de k, ambas secuencias tienen que tener una longitud menor o igual que n, ¿verdad? Las dos secuencias x de n e y de n están entre 0 y n menos 1. Entonces, si hago la convolución circular entre x de n e y de n y tomo su DFT, resulta que su DFT va a ser igual a x de k por i de k. Bueno, esto podría haber sido una demostración, pero como lo enunciamos y damos el resultado, como siempre digo, esto es una comprobación, ¿eh? Una comprobación. Y en la siguiente
hoja lo que tenemos es el planteamiento de la comprobación para que vosotros lo terminéis. Aquí mismo, en clase, vamos a hacerlo. Primero, lo que hemos escrito ahí es lo que está escrito en esta transparencia, ¿verdad? Tenemos que si tenemos una duración de la DFT, n, que tiene que ser mayor o igual que la longitud de x y que la longitud de y, si no, no tiene sentido hacer DFTs. Y definimos la convolución circular tal como aquí está representada en la pizarra. Entonces, la convolución circular tiene por DFT de n puntos el producto de las DFTs. ¿Cómo se comprueba eso? Bueno, pues para comprobar eso no hay que hacer otra cosa que tomar la DFT de z de n, que es la convolución circular, y ver a ver si coincide efectivamente con ese resultado que nos da ahí, x de k por y de k. O sea que ese z de k que estamos viendo tendría que coincidir con x de k por y de k. Lo único que está escrito ahí es simplemente poner las fórmulas. Fijaos, si yo calculo quién es la DFT de z de n, ¿qué es lo que tendría? La expresión sería sumatorio desde k igual a 0 hasta n menos 1 de z de n por e elevado a menos j2 pi k por n partido por n mayúscula. Si os fijáis en donde está definido z de k, eso es lo que tenemos, solo que en vez de poner z de n hemos puesto quién es z de n. Ah, pero z de n lo tengo arriba, es aquel sumatorio. Sumatorio desde m igual a 0 hasta n menos 1 de x de n menos m módulo n por y de m. Es decir, es lo que hemos definido ahí abajo como convolución circular. Así que hasta ahí no es otra cosa que escribir. Fijaos que esta expresión, este sumatorio, es exactamente z de n. Luego ahí lo que tengo escrito es el sumatorio de z de n por e elevado a menos j2 pi partido por n por k y por n. Es decir, es la DFT. No he hecho otra cosa que escribir. Una fila más abajo, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hacemos casi siempre. Alterar el orden de los sumatorios. Por aquello de a ver qué pasa y por saber que en este caso nos va a dar la solución a nuestro problema. Si alteramos el orden de los sumatorios, dado que esto es una suma en n y en m, pues ahora empiezo sumando en m y luego voy a sumar en n. Así que pongo primero el sumatorio en m. Lógicamente, todo aquello que no dependa de n, lo puedo sacar fuera del siguiente sumatorio, porque sería constante con respecto a n. Por eso, ahí puedo escribir el sumatorio desde m igual a 0 hasta n menos 1 y luego escribir i de m antes del siguiente sumatorio. ¿Por qué? Porque i de m no depende de n, se comporta como una constante para n. Vamos a fijarnos ahora en el siguiente sumatorio. Si nos fijamos en el siguiente sumatorio y decimos a quién es igual, vamos a llegar a la solución fácilmente. Fijaos en el siguiente sumatorio. Dice, sumatorio desde n igual a 0 hasta n menos 1, n mayúscula arriba, de x de n menos m, es decir, un desplazamiento circular, multiplicado por e elevado a menos j por 2 por pi, partido por n mayúscula y por k y por n. Esto no es otra cosa que la DFT del desplazamiento circular x de n menos m. ¿No es así? Por definición. Sin tener que intuir nada, es lo que hay. Lo que hay es, esa es la transformada, la DFT del desplazamiento circular. Ah, pero si nos vamos a lo que ayer vimos, sabemos cuánto vale eso, a quién es igual. Ayer lo demostramos, ayer lo comprobamos. ¿Cuál es la propiedad de la DFT con respecto a la desplazamiento circular? Que si yo hago un desplazamiento circular m, me queda la transformada multiplicada por e elevado a menos j por 2 por pi por k por m. ¿Lo tenéis ahí? Escribámoslo ahora. Ya no está nada más escrito en pantalla. Escribámoslo ahora. Donde tenemos la última expresión, el sumatorio en n es la DFT de x de n menos m módulo n. ¿Y quién es la DFT de esto? Ayer lo comprobamos. La DFT de esto es x de k multiplicado por e elevado a menos j 2 pi k m partido por n.
Esa fue la propiedad que ayer demostramos. Luego entonces, conociendo esto, yo puedo irme a la expresión que tengo ahí de dos sumatorios y decir que esos dos sumatorios en realidad son iguales a sumatorio desde m igual a 0 hasta n menos 1 de I de m multiplicado por esto que me ha salido aquí, ¿verdad? Porque este es el resultado equivalente a calcular el sumatorio en n que tenemos en pantalla. Por tanto, me queda I de m por x de k por e elevado a menos j 2 pi k por m partido por n mayúscula. ¿Cierto? Hasta aquí. Es manipulación algebraica sin grandes alharacas. Nada más que alterar el orden de los sumatorios y darnos cuenta de que el segundo sumatorio no es otra cosa que una DFT. Es una DFT de una señal desplazada. Nos vamos al formulario y decimos, ¿qué pasa con una señal desplazada? Pues que el espectro se multiplica por una exponencial. ¿Y cuál es la exponencial? Pues esa de ahí, e elevado a menos j por 2 por pi por k por m partido por n mayúscula. Y hemos llegado entonces a esta expresión. ¿Y cómo llegamos de ahí al resultado final? Esto me tiene que dar que z de k es igual a x de k por y de k. Si no llego ahí, no he terminado la comprobación. Tengo que comprobar que z de k es el producto de las DFTs. ¿Está escrito ahí ya que eso es el producto de las DFTs? Sí, ¿no? Saco factor común x de k, que no depende de n, sale fuera del sumatorio, y el sumatorio es y de k. Por lo tanto, hemos comprobado que z de k es igual a x de k por y de k. No nos olvidemos de que esto no es una demostración, es una comprobación. Quiero decirte que hemos ya propuesto la solución desde el principio. Cuando uno hace una demostración es porque algo no está demasiado claro y va buscando de qué manera juntar elementos para probar algo, ¿no? En este asunto lo teníamos muy claro, ¿no? La DFT va a tener relación con la convolución circular, plantamos directamente cuál puede ser la solución y comprobamos que efectivamente es cierta. Ahora, es una demostración, es decir, con esto hemos demostrado que efectivamente la convolución circular tiene por DFT el producto de las DFTs. La única condición que hay que poner para que esto sea cierto es que la longitud de la DFT n mayúscula tiene que ser mayor o igual que la longitud de cualquiera de las dos secuencias. Sin eso estaríamos haciendo trampa y no saldría el resultado. Eso no perdamos de vista que arriba de todo escribimos sea n mayúscula mayor o igual que max nx, ni. Eso es fundamental. La longitud de la DFT tiene que ser mayor que las longitudes de cualquiera de las dos secuencias. A partir de ahí, el resultado es correcto. ¿Está entendido? No estaría mal que alguna vez lo hagáis de nuevo, porque estas cosas es bueno. Hay que ir teniendo destreza en el manejo de estos sumatorios. Yo digo que no son matemáticas muy allá, pero que hay que hacerlas. Y cuando uno tiene cierta destreza las hace con facilidad, y cuando no la tiene pues parece que cada paso es un mundo, ¿no? Bueno, con esto entonces habríamos probado, porque lo hemos visto ahora aquí al final, que z de k es efectivamente igual a x de k por y de k. Y voy a hacer la pregunta que hice antes, pero de otra forma. ¿Bajo qué condiciones la convolución circular coincide con la convolución lineal? ¿O bajo qué condición? Porque en realidad solamente hace falta una condición. ¿Cuál es la condición para que la convolución circular coincida con la convolución lineal? Al menos, ¿no es? Para que esto sea correcto hemos dicho n mayúscula tiene que ser mayor o igual que el máximo entre nx y ni. Correcto para este resultado. Pero si ahora queremos, además, que la convolución circular sea igual a la convolución lineal, tenemos que pedir algo más. Tenemos que pedir no solamente que n sea mayor o igual que la longitud de x, no solamente que n sea mayor o igual que la longitud de y, es que n va a tener que ser igual al menos que la longitud de x más la longitud de y menos 1. ¿Por qué? Porque esa es la duración de la convolución. La convolución dura nx más ni menos 1. Por tanto, si yo quiero que la convolución lineal coincida con la convolución circular, no voy a tener más remedio que obligar a que n mayúscula sea mayor o igual que la longitud de la convolución, que es nx más ni menos 1. En ese caso,
todo el puzzle encaja, convolución lineal igual a convolución circular, y resulta que para ese tipo de señales la DFT tendría la propiedad de convolución, sin más, porque la convolución de las señales tendría por DFT el producto de las DFTs. Pero cuando n no verifica esa condición y está por debajo de la duración de las DFTs, perdón, de la convolución lineal, entonces tenemos este resultado. Bueno, puede que no sea igual a la DFT de la convolución lineal, pero sí lo es a la DFT de la convolución circular. Por tanto, ya tenemos todos los elementos para poder manejar la DFT en el contexto en el que nos va a interesar manejarla, que es, esto es una herramienta. Yo no quiero tener una DFT por tener un azadón grande, quiero algo que me sirva para acabar, y la DFT me tiene que servir para acabar, para hacer trabajo con las señales en el tiempo. Una forma de pensar fácilmente cómo esto puede ser utilizado es, yo puedo hacer la convolución esta que tenemos escrita, la convolución lineal, la puedo hacer en el tiempo, y entonces tiene un número de operaciones, y ese número de operaciones no es difícil de calcular, porque si yo sé cuántos puntos tengo en X, pues sé cuántos productos voy a hacer ahí y cuántas sumas voy a hacer ahí. Podemos estar hablando, típicamente podemos estar hablando de una señal, imaginemos que IDN es una señal de entrada para un sistema lineal invariante en el tiempo cuya respuesta en el tiempo fuese XDN. Ya sé que no son las letras que se utilizan, solemos escribir HDN para la respuesta al impulso, pero no nos tenemos por qué quedar enganchados en ninguna convención. IDN pasa por un filtro que tiene de respuesta al impulso XDN. ¿Cuál es la salida? La salida es aquella expresión de arriba, la convolución lineal. ¿Qué suele ocurrir en el mundo real? Que la señal IDN tiene muchos puntos. Por ejemplo, si estamos trabajando con señales de voz, de música, de imágenes, la entrada del filtro tiene pues, centenares de miles de muestras. Si tomamos muestras a 20.000 muestras por segundo, por ejemplo, pues, y estamos un minuto, pues tenemos muchas muestras, ¿no? Si trabajamos en audio y trabajamos a 44.000 muestras por segundo, pues tenemos más. Y si trabajamos en imágenes, que igual trabajamos a megabits, ¿no? Pues entonces tenemos millones de muestras. Luego, la señal de entrada son millones de datos que pasan por un filtro. Eso sí, el filtro suele tener pocos coeficientes. 16, 32, 64, 128, bueno, un número de coeficientes manejable. Si yo hago la convolución lineal, entonces, por ejemplo, si XDN tiene 128 puntos, pues estoy haciendo, cada vez que saco un dato de convolución, 128 productos más las correspondientes sumas. ¿No es así? Ahora bien, yo sé que la convolución lineal está relacionada con la DFT, sé que la convolución circular está relacionada con la DFT, y sé cuándo la convolución lineal y la convolución circular coinciden. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Aquí me está entrando la señal IDN. Bueno, voy a agarrar un trozo de señal IDN, por ejemplo, para no complicarnos la vida, de 128 puntos. Espero en una cola hasta que me entren 128 puntos. Y entonces hago la convolución solamente teniendo en cuenta esos 128 puntos. Digamos que tengo que trabajar con un conjunto de puntos aquí a la entrada, de tal manera que la convolución resultante luego tenga sentido. Pero esto lo vamos a discutir en la próxima clase, el filtrado a través de bloques. Lo que quiero es introducir la idea. Yo podría hacer la convolución linealmente, como he hecho ahí. Hago todas esas sumas y esos productos y me sale un resultado. Pero, dado que tengo un resultado muy potente que me dice que la convolución tiene relación con la DFT, yo podría decir, yo podría hacer esta convolución de dos señales que están en el tiempo. Vamos a suponer que son 128 y aquí 128. Tomo la DFT de 256 puntos de esta señal de entrada. Tomo la DFT de 256 puntos de esta señal. Por cierto, esta la tengo que tomar una vez, pero ya está, ¿no? Una vez que lo haga, como es el filtro, y el filtro es fijo, porque suelen ser unos coeficientes para conseguir algún resultado, suavizar, cancelar un eco, igualar un canal, pero suelen ser coeficientes que permanecen fijos en el tiempo. Yo esta DFT la hago una vez y ya me queda almacenada. ¿Y cómo puedo hacer en el dominio de la frecuencia la convolución? Tomo la DFT de 256 puntos de esto, tomo la DFT de 256 puntos de esta otra señal, multiplico ambas DFTs, y luego tomo la DFT inversa. ¿Qué me da? La convolución lineal, porque he hecho una DFT de 256 puntos, ¿no? Que es mayor o igual que la longitud de la convolución. ¿Está?
¿Y por qué me va a interesar a mí hacer eso? ¿Cuál puede ser la única razón por la que me interesa a mí hacer eso? Aparte de por divertirme usando la DFT. Porque disponga de una herramienta que me permita calcular la DFT con muchas menos operaciones que la convolución. Si eso fuera cierto, y nos situáramos en 1976, o un poco más adelante, en los 80, cuando comenzaron a salir los primeros microprocesadores, esto era una pregunta muy importante. ¿Es usted capaz de hacer esto con menos operaciones? ¿De verdad? Ahora quizá, como que parece que la potencia de cálculo está instalada en cualquier dispositivo menor, esta no es una cuestión tan vital. Pero cuando comenzó a desarrollarse el procesador de señales, era la pregunta: ¿cómo puedo hacer para hacer una convolución con menos operaciones? Bueno, pues en las próximas clases vamos a ver cómo hay un procedimiento para calcular la DFT que permite ahorrar muchísimas operaciones, de tal manera que nos compensa a efectos de operaciones no hacer productos en el tiempo, sino tomo la transformada, multiplico por esta transformada del filtro, que ya la tengo ahí almacenada, multiplico, calculo la transformada inversa, es decir, que hago una FFT directa, un producto de FFTs y luego una inversa. Y veremos cómo se puede ahorrar incluso hasta el 90% de las operaciones si trabajo con filtros suficientemente grandes. Esta es una de las posibles utilizaciones de la DFT. Otra va en el sentido de no solo de ahorrar operaciones, sino también de ahorrar elementos, datos para la transmisión, es decir, para codificar. No se suele utilizar la DFT, veremos al final de este tema como hay otra transformada que se llama DCT, que lo hace un poco mejor, pero imaginemos que yo tengo que transmitir una imagen, es más claro con imágenes, ¿no? Y que dispongo de un ancho de banda escaso, dispongo de un ancho de banda muy pequeño. Hay muchísimas aplicaciones en las que esto ocurre, no todo es Full HD, ¿no? Hay muchas cámaras de seguridad que operan con kilobits por segundo y hay muchísimas aplicaciones en las cuales no disponemos de megabits de ancho de banda para transmitir imágenes. ¿Qué puedo hacer? Bueno, obviamente el campo de la codificación de imagen es muy amplio, pero una de las cosas que yo puedo hacer es, si yo puedo agarrar la imagen en tiempo o en el espacio, ¿no? Y pasarla al dominio transformado, sea la DFT de dos dimensiones para el caso de una imagen, y si por lo que fuese yo consiguiese un procedimiento que me permitiese transmitir menos bits para que al receptor le lleguen los datos de la transformada y que allí en el receptor haga la transformada inversa y replique mi señal original, y resulta que las pérdidas son pequeñas, probablemente imperceptibles para el ojo humano, pues entonces me compensa, me interesa, porque voy a poder operar en entornos en los cuales dispongo de muy poco ancho de banda. Así que otra de las posibles aplicaciones del dominio transformado está en la codificación de la señal y en la compresión de la señal, en ser capaces de transmitir señales que pesan menos a la hora de enviarlas y por lo tanto pueden viajar por redes que tengan muy poco ancho de banda. Estas son las dos grandes aplicaciones que tiene la transformada, pero es muy útil. Y no solamente es la DFT es la primera de una serie de transformadas que la acompañan, en particular en los aparatos que utilizáis, MP3 y todo esto, pues no es la DFT, es la transformada coseno que veremos más adelante, la DCT. Pero está basada en los mismos principios y de hecho para entender la DCT hay que entender primero la DFT, la transformada de Fourier, y después a partir de ahí ya se pueden ver sus variantes, ¿no? Así que recapitulando de la clase de hoy, lo que hemos visto es que si trabajamos con la DFT y trabajamos con la convolución, dependiendo de la longitud de la DFT, vamos a tener dos posibles propiedades de convolución. Si la longitud de la DFT es muy grande y supera la longitud sumada de las dos señales, entonces no me tengo que preocupar. El producto de las DFTs de las dos señales me va a dar directamente la transformada de la convolución. Pero si mi DFT está calculada con un número de puntos que es menor que la suma de las dos señales, un poco menor, entonces, siempre y cuando se verifique esta condición, que es que n tiene que ser mayor o igual que el máximo de las dos, siempre y cuando se verifique eso, el producto de las DFTs es la transformada de la convolución circular. Y, por tanto, también sigue verificando la propiedad de convolución, lo que pasa que con respecto a una convolución diferente, que es la convolución circular. Dicho de otra manera, la convolución circular va a coincidir con la convolución lineal cuando, en vez de poner arriba la restricción n mayor o igual que máximo de nx más ni, pusiésemos n mayor o igual que nx más ni menos 1.
Con esa condición, todo eso que está ahí escrito podría decirse exactamente igual de la convolución lineal, porque serían lo mismo. Y no nos olvidemos que cuando lleguemos al mundo real, lo que yo quiero hacer es convoluciones lineales. Pero si yo utilizo convoluciones circulares, tengo que saber en qué puntos la convolución circular coincide con la lineal y en cuáles no. Esto es lo que yo os he hablado de que si yo sé dónde lo hago bien y dónde lo hago mal, también puedo sacarle partido. Y veremos en las próximas clases cómo le vamos a sacar partido para un procedimiento de filtrado por bloques que se llama solapamiento y almacenamiento. ¿Qué hora es ahora? Vamos a hacer un ejercicio entonces, porque vamos a dejar ya... ¿Alguna pregunta sobre esta cuestión, sobre la teoría desarrollada en la clase de hoy? Ya sé que las preguntas vienen luego, ¿no? Cuando uno después repasa y trata de volver a replicar pero bueno, en todo caso, si hay, en cualquier momento me lo decís, ¿no? Id atrás a la página 7, hay un ejercicio ahí que me gustaría comentar. El segundo ejercicio de los que están planteados en la página 7. Vamos a leerlo y después decimos cuál es el intríngulis. Considere una señal que es menos 1 elevado a n entre menos 2 y 2. Así que este es fácil de representar, ¿no? Ponemos el punto 0, el punto 1, el punto 2, el punto menos 1, el punto menos 2. Como es menos 1 elevado a n, pues va valiendo más 1, menos 1, más 1, menos 1 y más 1. Esta es la señal, ¿no es? Es una señal que toma valores entre menos 2 y 2. Bueno, aunque aquí indique las instrucciones MATLAB, ese es el ejercicio, porque ya se supone que el que quiere hacer este ejercicio ha pasado por el laboratorio y por lo tanto ya está un poco ducho en este asunto. No me interesa tanto la cuestión de que lo podáis hacer en MATLAB, sino que lo podamos hacer, que entendamos lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo podríamos conseguir los valores del espectro de x de n en omega igual a 2 pi quintos y omega igual a pi tercios? Queremos conseguir los valores del espectro, es decir, queremos saber cuánto vale x de elevado a j omega cuando omega valga 2 pi quintos o cuando omega valga pi tercios. Evidentemente, una forma de hacerlo es calcular la transformada de Fourier, pero eso es justamente lo que no podemos hacer, porque como nos piden que demos las instrucciones MATLAB, con MATLAB no vamos a calcular la transformada de Fourier. Con MATLAB lo que podemos calcular son DFTs. MATLAB le llama FFT, pero es la DFT. Entonces la pregunta, en vez de decir indique las instrucciones MATLAB, yo la reformularía diciendo indique qué DFTs debería calcular para poder decirme cuánto es x de elevado a j omega en omega igual a 2 pi quintos y en omega igual a pi tercios. Así la pregunta queda más clara y ya nos desembarazamos del MATLAB y de la... O sea, yo lo único que pido aquí es que no os pongáis a calcular la transformada, que se podría hacer, claro, yo hago la transformada y la calculo, pero no vale. No vale calcular la transformada de Fourier, hay que calcular una DFT. Por tanto, hay que poner secuencias que tengan una duración determinada, DFTs que tengan una duración determinada y que el resultado me dé x de elevado a j omega con omega igual a 2 pi quintos. No nos vamos a olvidar de que la DFT es el resultado de tomar muestras en el espectro a intervalos 2 pi partido por n, ¿verdad? Esa es la primera cosa que tenemos que recordar. La DFT significa tomar muestras en el espectro de una señal a intervalos 2 pi partido por n. Yo voy a empezar a resolver la primera parte y luego vosotros habéis sido capaces de hacer la siguiente. Vamos a empezar con omega igual a 2 pi quintos. Con omega igual a 2 pi quintos me está indicando con claridad, bueno, pues que si yo utilizase DFTs de longitud 5, yo estaría tomando la transformada de Fourier en el punto 0, en el punto 2 pi quintos, 4 pi quintos, 6 pi quintos, pero por cierto, pasa por el punto 2 pi quintos, o sea que ya estaría resuelto el problema. Así que yo tengo que utilizar, en este caso, una transformada que tenga 5 puntos. ¿Mi señal tiene más de 5 puntos?
No, ¿verdad? Entonces estaría bien hecha. Si tuviese más, no valdría. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Si la señal tiene más de 5 puntos, no haga usted DFTs de 5 puntos. Pero como solo tiene 5, nos valdría. Ahora la cuestión es, ¿la DFT de qué? Porque la DFT es la DFT de una secuencia de números. Tal como se escribe en MATLAB, en MATLAB sería x igual a FFT de, y ahora yo tendría que poner aquí un vector con 5 puntos. Podemos llamarle x1, x2, x3, x4, x5. Una vez que yo definiese un vector con 5 puntos, le calculo su FFT y ese es mi DFT. Si después coincide que de verdad esta DFT es tomar muestras a intervalos 2pi partido por 5, inmediatamente ya sabría cuál es el resultado. Porque el resultado de la FFT lo que me daría sería x en el punto, bueno, da x1, x2, x3, x4, x5. Donde x1 sería la DFT en el punto 0. x2 sería la DFT, este es lo de MATLAB, ¿no? Que no usa el índice 0. x1 sería la DFT en el punto 0, x2 sería la DFT en el punto 2pi quintos, x3 sería la DFT en el punto 4pi quintos, y así sucesivamente. Luego, si yo hubiese hecho x igual a FFT de esto y me preguntan ¿cuánto vale x de tal en el 2pi quintos? Pues x2, señalo x2. Solo me falta ahora decir quiénes son los puntos x1, x2, x3, x4, x5. Tiene truco, ya digo de entrada, tiene truco. Pero el truco es pensar. Aquí sí que hay que pensar. ¿Cómo deberíamos escribir los puntos para que sea correcto para hacer una DFT? En este caso coincide que da igual que lo hagamos mal, pero vamos a hacerlo bien, que en la siguiente vez no va a coincidir igual si lo hacemos mal. Ya me acabo de dar cuenta ahora que aunque lo hagamos mal sale bien, pero de rebote y de carambola. El truco está en lo siguiente. Nuestra señal está definida entre -2 y 2, ¿no es así? Pero la DFT en el -2 no sabe lo que hay, nunca sabrá lo que hay, no existe para la DFT el -2, ni existe para la DFT el -1, no existe. Esto lo tenemos que tener muy claro. Para la DFT solo existen los puntos entre 0 y 4. Entre 0 y 4. Entonces, ¿a dónde van a parar los puntos que están en -2 y -1? Hay que sumarle 5. Hay que colocarlos dentro del intervalo, hay que sacarlos por el otro lado, ¿verdad? Hay que volver a meterlos por el otro lado. Luego, entonces, por eso digo que en este caso da igual porque tiene tanta simetría la señal que da lo mismo, ¿no? Lo que yo debía es hacer x1, el valor en el punto 0. Vamos a hacerlo, si tomase otros valores, pues otros. El valor en el punto 0, 1. x2, el valor en el punto 1, -1. x3, el valor en el punto 2, 1. x4 sería el valor en el punto 3. ¿Cuál es el valor que me va a dar en el punto 3? Me va a dar el de -2, ¿no? Ah, no es igual entonces. No es igual. 1. ¿Y cuál es el valor que me daría en el punto 4? Le resto 5, está en -1. -1, no es igual, lo habríamos hecho mal. Me columpié yo. Así que esto sería FFT de 1 menos 1, 1, 1 menos 1. Fijaos que escrito así, esa señal de ahí abajo tiene simetría de FT con n igual a 5. Sí la tiene, ¿verdad? Nos ponemos en el centro, que sería el punto 2,5, y vemos 1, 1, menos 1, menos 1. El punto 0 no interesa. Esta señal tiene simetría de FT. ¿Por qué esta señal tiene que tener simetría de FT? Fijaos el fondo de la cuestión. Nuestra señal original es una señal par y real. ¿Cómo es la transformada de una señal par y real? Es par y real. La transformada de Fourier de una señal que es real y par es a su vez real y par. Si yo al hacer el cálculo de esa FFT pierdo la simetría de la señal, entonces mi DFT no va a ser real y mi resultado va a ser incorrecto. Es decir, ¿cómo haríamos las cosas mal? Pues si en vez de leer 0, 1, 2 y luego leer por aquí, agarramos la señal en esta dirección.
y hubiéramos escrito 1 menos 1, 1 menos 1, 1. Imaginad que lo hubierais hecho así, que es lo que yo digo que es hacerlo mal, ¿no? Porque en ese caso estamos haciendo que la DFT lea en el punto menos 2 y en el punto menos 1, que no lo puede hacer. Pero imaginemos, nos equivocamos, lo hacemos así. Entonces tendríamos que sería 1 menos 1, 1, menos 1, 1. ¿Tiene simetría de DFT esa señal de ahí? ¿Esa secuencia? Es obvio que no, ¿verdad? Si nos ponemos en el centro, da menos 1, 1, menos 1, 1. No tiene simetría. Habríamos perdido la simetría de DFT. Cuando calculásemos la DFT, con toda seguridad, x de elevado a j 2 pi quinto sería complejo. No sería real, estaría mal hecho. Está bien hecho si nosotros encajamos esa señal en el intervalo 0, 4. Y para ello hay que poner los puntos en el sitio que corresponde. ¿Está? Bueno, para ver si lo entendimos, calculemos ahora cuánto valen pi tercios. Dicho sabes. Se admiten preguntas. Pi tercios no es de la forma 2 por pi partido por algo, así que lo primero que hay que hacer es poner pi tercios en la forma 2 por pi partido por n. Primera cosa. Si no, no va. Siempre tiene que ser 2 pi k partido por n. Bueno, es obvio que si ponemos 2 por pi partido por 6, ya vamos bien, ¿verdad? Con 2 por pi partido por 6 vamos bien, ¿por qué? Porque 6 es mayor que 5, que son los puntos de la señal. Así que la primera cosa la podríamos tener clara. Yo podría hacer DFTs de 6 puntos y sacar el resultado igual que antes, el x2, porque me daría x de 2 pi partido por 6, ¿no es? Ahora, ¿cómo escribo la señal? ¿Cómo escribimos la señal para que mantenga la simetría de FT? Tiene que tener 6 puntos. Lo que yo le vaya a pasar a la FFT tiene que tener 6 puntos. Los que tengo ahí, obviamente más ceros, porque si voy a meter algo tengo que meter ceros. La cuestión es ¿dónde meto el cero? ¿Dónde meto el cero? En este caso solo es un 0, porque tengo 5 puntos de señal y un 0. ¿Dónde meto el 0 para que no pierda la simetría de FT? En el medio, ¿verdad? En el medio. O sea que yo tendría que escribir, en este caso, decir, vale, aparte que es el razonamiento que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Fijaos que ahora pongo una DFT de 6 puntos. 6 puntos. Entonces, empiezo a escribir los datos. Me agarro el que está en el punto 0, tal cual, 1. El que está en el punto 1, el que está en el punto 2, 1. Ahora iría, el que está en el punto 3, no hay. ¿Cuál sería? 3 menos 6, menos 3, no hay, nada, 0. El 0 va justamente en el medio. Pero también por la razón de que es que tiene que ser un 0. Porque x de 3 no hay, x de menos 3 tampoco, 0. Ahora me voy a x de 4. Claro, el 4 no está, pero 4 menos 6 sí está, ¿no? Sería el menos 2. Luego entonces 1. Y ahora me voy a x de 5. El 5 no está, pero 5 menos 6 es menos 1. En el punto menos 1 la señal vale menos 1. Y fijaos cómo esta señal sí que tiene simetría de FT, ¿verdad? Porque ahora el centro de simetría está colocado en el punto. Luego ahí da igual que valga 0, como lo que sea. Y a la izquierda tengo simetría. El punto 1 no cuenta para la simetría. Luego hemos mantenido la simetría de la secuencia y esta es la forma correcta de calcular este espectro. Entonces, ahora ya sin que yo haga nada. ¿Cuánto vale la DFT en omega igual a 2 pi séptimos? Ahora ya no hago nada. Tenéis que sacarlo. ¿Cuál es la secuencia que le tenéis que pasar para que seáis capaces de calcular la DFT en 2 pi séptimos?
Bueno, si no lo habéis terminado ahora, pues luego lo acabáis, hay que meter 2 ceros, ¿no? Porque estamos dando 7 puntos. Y siguiendo el razonamiento este de aquí, los 2 ceros van a estar en el medio, ¿no? No hay vuelta de hoja, ¿no? Al llegar al punto 3, un 0, al llegar al punto 4, un 0, y después ya vuelven a aparecer la señal. O sea que sería esto mismo, pero en vez de tener un 0 tenía 2 ceros. Ya nos da esto la idea clara. Si me piden ahora una DFT de 2pi partido por 90, pues muy fácil, ¿no? Los primeros puntos al principio y los que están por aquí al final de todo y por el medio ceros, ¿verdad? O sea, tampoco esto es gran historia, ¿no? Pero es importante porque así, de esta manera, podemos utilizar también la DFT para trabajar con señales que tienen algo en el lado oscuro, pero que lo tenemos que pasar al lado de la señal convenientemente. Bueno, nos vemos entonces. Empezamos las prácticas el lunes, no os olvidéis, ¿no? Vale, venga. Y el hecho de tomar DFTs de 5 puntos, no nos olvidemos, equivale a tomar muestras en el espectro a intervalos 2pi partido por 5. Así que hemos tomado muestras en el espectro de la señal IDN, hemos tomado muestras en el espectro de la señal XDN y hemos multiplicado esas muestras. ¿Qué tenemos ahora entonces? Sea x de k por y de k el resultado de haber multiplicado las muestras de los 2 espectros, es decir, de haber multiplicado las 2 DFTs. Si ahora hago la DFT inversa, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 5. Estamos hablando de una DFT de 5 puntos, luego la señal en el tiempo, cuya transformada DFT son aquellos 5 puntos, es una señal que tiene 5 puntos. No esperemos más, porque estamos trabajando con DFTs de 5 puntos. Por tanto, Z de n tiene 5 puntos. Ahora bien, esto sea el producto de los espectros x de elevado a j omega por y de elevado a j omega. ¿Qué pasa si yo tomo muestras? Bueno, ¿qué pasa primero si yo tomo la transformada inversa de este producto de espectros? ¿Qué me da? Si yo multiplico el espectro de x de n por el espectro de y de n y luego tomo la transformada inversa, ¿qué me da en tiempo? Bueno, la convolución, ¿no? Esta es la propiedad de convolución de la transformada de Fourier. Si yo... Bueno, buenos días. Vamos a empezar hoy con la segunda parte del tema de la DFT. Como recopilación, ayer hicimos una introducción a la DFT, una formulación de cómo son las ecuaciones de la DFT y probamos algunas de sus propiedades relacionadas con el desplazamiento en el tiempo y con las simetrías de la DFT. Hoy vamos a ver la que sin duda es la propiedad más importante que tiene la DFT. Al igual que para la transformada de Fourier, su propiedad más importante es cómo se relaciona con la convolución. Vamos a ver cómo se relaciona la DFT con la convolución. Y al igual que ayer veíamos que cuando hablamos de desplazamiento en el tiempo, con respecto a la DFT no es lo mismo que lo que hablábamos con respecto a la transformada de Fourier. Tenemos que pensar en un desplazamiento circular donde los datos vuelven sobre las posiciones que ocupan. Vamos a ver también cómo... Vamos a ver también cómo las propiedades de la convolución nos van a llevar a otro tipo de convolución que también tiene relación con la forma circular de los datos. Vamos a comenzar viendo cómo no es posible que la DFT tenga la propiedad de convolución con respecto a la convolución tradicional. Vamos a llamarle a la convolución que conocemos de siempre convolución lineal. De manera que tomamos 2 secuencias, hacemos su convolución y normalmente la secuencia de salida dura más que las secuencias que forman parte de la convolución, ¿no? De hecho, si una secuencia dura n y otra secuencia dura p, ¿cuánto dura la secuencia convolución de ambas? n más p menos 1, por aquello de que empiezan en el 0, ¿no? La duración es 0, pero van de 0 a n menos 1. La otra va desde 0 hasta p menos 1. Cuando hacemos la convolución va desde 0 hasta n más p menos 1. Bueno, eso ya nos va a indicar que cuando hacemos convolución de 2 señales
que de entrada tienen una cierta duración, la convolución dura un poco más. Luego, esto a efectos de DFT seguro que va a introducir alguna dificultad. Vamos a verlo gráficamente y se entenderá, yo creo que de manera fácil. Imaginemos que tenemos esas dos secuencias, IDN y XDN. IDN tiene duración 5, XDN tiene duración 3. Hagamos ahora, bueno, esos son los espectros correspondientes a IDN y XDN. Digamos, esa es su transformada de Fourier tradicional. Tomamos la transformada de Fourier y pintamos el espectro. Bueno. Ahí obviamente lo que estamos pintando, como ya dije ayer, yo multiplico las transformadas y calculo la transformada inversa, me queda la convolución. Esta es la convolución. Como antes dijimos, va a durar, si una duraba 5, la otra dura 3, esta dura 7. Así que tenemos 7 puntos donde la señal convolución es distinta de 0. Evidentemente, ZDN no es igual a la convolución de XDN con IDN. Y el problema está en dos puntos que se nos salen fuera del intervalo 0, 1, 2, 3, 4, que son los valores que puede tomar la señal, porque estamos hablando de una DFT de 5 puntos, y el problema está en que los puntos en 0 y 1 se van a ver también transformados, porque la información que nosotros tenemos en XDN convolución con IDN en los puntos 5 y 6 tiene que ir a algún sitio. No va a desaparecer, tiene que ir a algún sitio. Pero nosotros ya sabemos a dónde va a ir. ¿Por qué sabemos a dónde va a ir? Porque ayer lo vimos. Ayer dijimos que si nosotros tomamos muestras en el espectro a intervalos 2pi partido por, vamos a poner otra letra, L mayúscula, entonces en el tiempo tenemos la extensión periódica de la señal con periodo L. Eso fue lo que ayer vimos, es el resultado principal de lo que ayer enunciábamos como formulación de la DFT. Luego, si yo tomo en el espectro x de elevado a j omega por y de elevado a j omega, en el producto de los espectros, si yo tomo el módulo del espectro, ¿verdad? Si no, el espectro tendría que tener su parte negativa, pero con la forma nos llega. Si nosotros hacemos una DFT de 5 puntos, lo que estamos es tomando muestras en el espectro a intervalos 2pi partido por 5. Hagamos eso con IDN. Si tomamos muestras de nuevo a 5 puntos de la señal XDN, del espectro de XDN, tenemos esas muestras. Lo que nos preguntamos es, si yo hago, se ve en la primera fórmula arriba, si hago el producto de ambas DFTs, bueno, pues en tiempo tiene que tener una secuencia, llamémosle a esa secuencia ZDN. ZDN sería entonces la secuencia tal que su DFT de 5 puntos sería el producto de las DFTs de 5 puntos de X de K e Y de K. Si la DFT tuviese la propiedad de convolución tradicional, entonces ZDN debería ser igual a la convolución de XDN con IDN. Lo que vamos a ver es que no puede ser. Por esto que estamos hablando de la duración de las señales, no es posible que ZDN sea igual a XDN convolución con IDN. Y vamos a verlo gráficamente. Así que lo que ahí hemos representado es simplemente que tenemos dos señales de duración finita, una de ellas dura 5, otra dura 3. Hemos tomado las DFTs de 5 puntos, ambas están bien tomadas, porque la señal que más dura 5, por lo tanto las DFTs están bien tomadas.